Camino por eso. Me revuelto todo. Me agarro desde mi campo. Y empiezo a seguir. Cada día. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora en la que ustedes puedan hacer el programa Aquí y Ahora con DITEC en su cuarta temporada. Hoy, 3 de diciembre de 2025, es una fecha muy especial, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Conmemorando tal día, nosotros hacemos como todos los años un programa especial. En el informe mundial sobre la equidad en materia de salud para las personas con discapacidad, se estima que en todo el mundo hay 1.300.000 personas que presentan un grado de discapacidad importante. Esta cifra ha aumentado en los últimos 10 años y seguirá subiendo debido a los cambios demográficos, epidemiológicos, lo cual pone de manifiesto que se debe actuar de manera urgente. Hace más de 10 años, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial publicaron el primer informe mundial sobre discapacidad. Desde entonces se ha logrado avance sustantivo en muchos países, pero todavía se está dejando atrás a muchas personas con discapacidad. No hacer nada por abordar estas inquietudes implica negar a las personas con discapacidad el derecho universal al goce del grado máximo de salud que se puede alcanzar. Todos los países están obligados a ello, en virtud de la legislación internacional en materia de derechos humanos y en muchos marcos jurídicos nacionales. DITEC Uruguay coordina acciones para fortalecer el movimiento asociativo, creando espacios de colaboración conjunta y permanente para compartir conocimientos, experiencias, buenas prácticas en el área sanitaria, en la inserción social, educativa y laboral. Según los resultados del censo de 2023, en Uruguay hay aproximadamente 197.000 personas con discapacidad, lo que representa el 6,6% del total de la población. Se ha identificado la mitad de los niños y adolescentes con discapacidad viven en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Un 7% de las personas con discapacidad mayor de 25 años nunca accedió a la educación formal y la tasa de empleo es significativamente menor en comparación a la población sin discapacidad. Hola, buenos días. Mi nombre es Gustavo Pérez Reina y soy el asesor regional para rehabilitación y discapacidad de la Organización Panamericana de la Salud con sede en Washington DC. Un saludo. Antes de comenzar me gustaría dar las gracias a Marta y a DITEC por la gran labor que hacen para fomentar la inclusión de la discapacidad en todos los países de la región. Muchísimas gracias. Para este año 2025 el lema que Naciones Unidas propone es el de fomentar sociedades inclusivas para generar cada vez más un progreso social. Y es que realmente sabemos que con la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles estamos generando sociedades cada vez más inclusivas, sociedades cada vez más accesibles, además de que sabemos que hay un retorno económico cada vez que nosotros invertimos en discapacidad. Se está hablando de que por cada dólar invertido en el tratamiento de enfermedades no transmisibles para personas con discapacidad, el retorno puede llegar a ser hasta de $10. Por lo tanto, tenemos una justificación más que de sobra para seguir apoyando este tema. Sabemos actualmente que
puede haber alrededor de 1,3 billones de personas en el mundo con una discapacidad significativa. Esto viene a ser 1 de cada 6 personas, lo cual en nuestra región de las Américas se traduce aproximadamente entre unos 85 y 90 millones de personas. Esto pone de manifiesto la gran dificultad que tienen las personas con discapacidad para acceder a servicios de salud, y es que hoy en día la evidencia nos dice que las personas con discapacidad pueden morir hasta 20 años antes o que tienen hasta 6 veces más dificultades para acceder a servicios de salud. Se acaba de lanzar la primera plataforma para la equidad en salud para personas con discapacidad, justo recientemente, la semana pasada, donde se han analizado 4 líneas importantes de trabajo. La primera es la de liderazgo. Necesitamos que las personas y las organizaciones de personas con discapacidad estén presentes en la toma de decisiones. La segunda es la priorización política. Hemos de reconocer que sin priorización política no es posible dar pasos. Por lo tanto, hoy más que nunca es fundamental que desde los tomadores de decisiones se priorice la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles. El tercero se articula alrededor del sistema de salud inclusivos, y esto nos habla de capacitación, esto nos habla de personas con discapacidad que forman parte del propio entorno laboral. Esto nos habla de un sistema de salud que es cada vez más accesible y que permite el acceso, por tanto, a cualquier prueba o test diagnóstico médico. Y por último, necesitamos evidencia, necesitamos una serie de indicadores que nos hablen de que las políticas que se informen estén basadas en la evidencia. Con esto queremos decir que desde la OPS, desde la OMS, abogamos por la inclusión de las personas con discapacidad a la hora de tomar decisiones, porque está demostrado que su participación es más que necesaria para crear sistemas de salud más inclusivos. Muchísimas gracias y feliz Día de las Personas con Discapacidad para todo el mundo. Un abrazo. DICTEC, frente al Comité de Derechos Humanos como sociedad civil, promoviendo derechos humanos y fortaleciendo la democracia, en el proceso del examen periódico universal del Uruguay en 2024 informó: el desempleo de las personas con discapacidad ha rondado históricamente en el entorno del 80%, porcentaje que resulta superior respecto a la tasa general del desempleo. Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Un honor ser parte de este saludo comunitario a través del equipo de DITEC en este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde a lo largo de todos los encuentros que tuvimos fuimos pensando y repensando buenas prácticas que vayan del pasaje de la inclusión a la convivencia. Creemos en el trabajo comunitario, creemos en la sinergia de equipo y creemos sobre todo en poder pensar en una Latinoamérica que piensa, cree y transforma. Teniendo en cuenta el lema del nada sobre nosotros sin nosotros, te invitamos desde el lugar que estés a hacer una acción comunitaria, a visibilizar en redes o simplemente a compartir este video. Te mando un abrazo y a seguir luchando por la inclusión. También DITEC informó en ese momento que hacía 13 años de la ley 18651 y que en su artículo 83, reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo 176 del año 2021, no se cumple el pase libre nacional, gratuito y accesible en el transporte terrestre público para las personas en situación de discapacidad, a pesar de la observación en general número 22.2 del Comité en el año 2014. Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente a DITEC por permitirnos estar en vuestro programa. Gracias Marta, gracias Mario. Un año más de lucha por los derechos del ejercicio de las personas en situación de discapacidad. Estamos en 2025 y en Uruguay, en la Cámara de Senadores, se encuentra el presupuesto nacional para su votación. Más allá de los acuerdos interpartidarios y de las leyes ya existentes, estamos transitando por un momento de lucha, de reclamo, de exigencia, de que esos acuerdos, que esas leyes se cumplan y que de una vez por todas en Uruguay se concrete el pase libre nacional. Como integrantes
de la Coordinadora Paz y Libre Nacional en Uruguay, deseamos que esto pueda concretizarse en el año 2026 y que así como en Uruguay podamos contar con representantes votados democráticamente por el pueblo uruguayo y que siempre apoyan justamente las inequidades, las exclusiones, las discriminaciones. Eso en el vocabulario popular no existe. Pero sí existe cuando hablamos en público y planteamos esas cosas. Pero después, en el momento de los hechos, tenemos dificultades para concretizar. Agradecemos a ustedes y queremos que este 2026 sea mucho más accesible para las personas en situación de discapacidad en todo el mundo. A donde lleguemos, desde ahí, desde DITEC, como siempre. Muchas gracias. El derecho a la vivienda adecuada incumbe a todos los estados. El derecho a una vivienda adecuada fue reconocido como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Hola, cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este no es solo un día de celebración, sino un momento crucial para reflexionar, planificar y actuar sobre la inclusión con continuidad en el trabajo de todos y todas en proteger los derechos fundamentales e inalienables de las personas con discapacidad. Una sociedad que se considere verdaderamente equitativa, con igualdad de oportunidades y solidariamente rica, es aquella que valora la diversidad en todas sus formas. En muchos aspectos continuamos viendo que, sin perjuicio del reconocimiento de sus derechos por declaraciones, convenciones y leyes, persisten las barreras, ya sean físicas, actitudinales y sistemáticas. La accesibilidad no es una opción, sino un requisito fundamental. Se necesita seguir trabajando para garantizar la igualdad de oportunidades en lo cotidiano, en la educación, en el empleo, para que no sean sus derechos un eslogan, sino una realidad. Son miembros esenciales de nuestra comunidad como cada uno de los habitantes del país. Necesitamos seguir fortaleciendo el cambio de paradigma con empatía activa, darles participación, escucharlos, ya que no hay cambio posible si no se encuentran involucrados los destinatarios de este. No puedo dejar de mencionar a DITEC, un aliado constante en impulsar el bienestar del colectivo con políticas inclusivas, a preparar a las personas, que todas, independientemente de sus capacidades, puedan prosperar, contribuir, realizarse con dignidad y plenitud. Asumamos que la inclusión sea nuestro compromiso diario, ya que con el aporte de cada uno lograremos una sociedad mejor. Gracias, DITEC, por tanto esfuerzo y feliz Día de la Discapacidad. Olá, hoje estou aqui em COP30 com Martin Reis e queria dizer que o dia 3 de dezembro é um dia muito importante para nós. As pessoas com discapacidade de Uruguai estão de felicitações, mas também sabemos que há muita luta, muito trabalho adelante, não? Este 3 de diciembre, desde la Intendencia de Canelones, queremos mandar un saludo por el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque no hay justicia social sin justicia climática. En este 2025, DITEC continúa con su lema: nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. No dejar a nadie atrás. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Quiero, como lo he hecho en otras oportunidades, saludar a DITEC por todo su esfuerzo, por todo su compromiso, por toda su vocación, por todo lo que hace a los efectos de promover la condición de las personas con discapacidad, en el entendido y en el sentido de que mientras haya personas con discapacidad que estén siendo ignoradas, que estén siendo marginadas, que estén siendo excluidas por el colectivo que todos conformamos, pues entonces no estaremos integrando una sociedad digna, no estaremos integrando una sociedad auténticamente inclusiva. Para eso, por lo tanto, no hay que mirar para el costado, hay que actuar con sentido de responsabilidad social compartida,
de entender que todos somos iguales ante la ley, como lo consagra la Constitución de la República, como lo consagran las normas internacionales a las cuales el país ha adherido. En el sentido de que somos diferentes porque todos somos únicos e irrepetibles en nuestra condición humana, pero todos, sin embargo, somos iguales, más allá de la condición o de la característica física, personal, intelectual que tengamos, en función de que somos integrantes del mismo género humano y en esa condición, por lo tanto, integrantes de una misma comunidad, en este caso la comunidad nacional, la comunidad que conforma la República Oriental del Uruguay, que todos nos honramos en conformar, que reconoce además una muy rica y muy larga tradición de integración de las minorías, de reconocimiento a todas las personas en esa misma condición, en ese mismo plano, de reconocimiento de los derechos individuales, de los derechos humanos, que eso vaya, que nos ha hecho una sociedad diferente y nos ha distinguido en el concierto de la región y del mundo. Para que eso siga siendo así, pues entonces, entre otras poderosas razones, entre otras poderosas misiones, tenemos que darle a este tema el tratamiento que el mismo se merece. Repito, no mirar para el costado, actuar con sentido de responsabilidad individual y de responsabilidad colectiva. Felicitaciones a DITEC por la tarea que realiza, por las acciones concretas que lleva adelante en la dirección que yo estoy expresando, pero al mismo tiempo por una acción fundamental que todo esto tiene y que para eso debe servirnos la conmemoración y la celebración del 3 de diciembre, que es el sentido de la reflexión, que es el sentido de construir cultura entre todos nosotros, de asumir la conciencia de que con relación a esto tenemos un deber que no está definitivamente cumplido y que nos queda mucho por trabajar a los efectos de un cumplimiento cabal y que es una obligación con la que nos despertamos todos los días y que todos los días, por lo tanto, tenemos que actuar en esa misma dirección. Para eso está DITEC, para eso esta conmemoración nacional y para eso está el sentido de responsabilidad al cual todos estamos absolutamente convocados y llamados a participar. Hola a todos, mi nombre es Rosario Figueroa y padezco de una de las tantas enfermedades raras que es la HHT o telangiectasia hemorrágica hereditaria. He sabido que muchas de estas enfermedades provocan discapacidades, las cuales a veces son incluso invisibles, ¿no?, para el general de la población. En este día quiero hacer una propuesta o un desafío, primero a quienes padecemos de una discapacidad, para no bajar los brazos, para seguir adelante, para ganarnos nuestro espacio, porque siempre tenemos algo para dar, siempre podemos hacer las cosas de repente de otra forma, no por lo que se estila normalmente, sino de otra forma, de otra manera, pero podemos llegar si le ponemos ganas. Y a los que están en la vereda de enfrente, ¿tá?, les pido que tengan la voluntad de ayudarnos para ganar ese espacio, para hacernos sentir parte de este universo, para no sentirnos tan invisibles, porque si ustedes nos ayudan a ganar nuestro espacio, a sentirnos parte, podrán ver que tenemos, además de nuestras discapacidades, muchas capacidades, ¿tá?, que se pueden aprovechar. Todos y cada uno tenemos algo para dar. Pensemos en eso y aceptemos el desafío. Gracias. Soy Trilce, soy parte del equipo de DITEC y quiero invitarte a que reflexionemos como sociedad cómo actuamos con cada individuo con discapacidad. Si realmente estamos cumpliendo cada uno lo que nos toca para poderlos incluir, para que sean parte de esta sociedad. Si realmente desde el corazón sabemos abrazarlos. Las personas en situación de discapacidad tenemos los mismos derechos que las demás ciudadanas y ciudadanos del país. Por lo tanto,
Las estrategias de los sistemas, planes, programas no pueden interferir y deben más bien concretar y garantizar nuestros derechos a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud, a los cuidados y apoyos, a la cultura. Por eso es que todos los 3 de diciembre marchamos por nuestros derechos y decimos la que es nuestra frase: nada sobre nosotros sin nosotros. Agradezco a DITEC la generosidad que tienen en hacerme participar en esta noble causa que tienen de apoyar y valorar la discapacidad en Uruguay. Hola, queridas amigas y amigos del sur de la región. Les saludo desde Miami, donde se lleva a cabo el 194 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soy Tania Renaud, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me complace muchísimo conmemorar con ustedes el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tema del cual la Comisión Interamericana reafirma su compromiso de seguir en la tutela y en la protección de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad. Por eso, en este año, la Comisión Interamericana aprobó y publicó el primer informe temático sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en las Américas. Este texto ofrece un diagnóstico general sobre los progresos y desafíos a nivel regional, al tiempo de formular recomendaciones que pueden ser una verdadera agenda para la incidencia, pero también agendas de políticas públicas. Celebramos avances significativos. Varios estados han reformado su legislación para eliminar figuras como la tutela o la interdicción, han promovido la inclusión laboral y han desarrollado políticas públicas alineadas con la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Estas acciones demuestran que los avances son posibles cuando se adopta el modelo social de derechos humanos, reconociendo a las personas con discapacidad como sujetas plenas de derechos y con capacidad de decidir sobre su propio proyecto de vida. No obstante, persisten desafíos. Las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales limitan su goce efectivo a los derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos. Aún hay muchos marcos normativos que permiten aproximaciones asistencialistas, negando la autonomía y la capacidad jurídica plena que se refleja en el mantenimiento de programas de institucionalización involuntaria y tratamiento forzado sin su consentimiento libre, previo e informado. Despatologizar la discapacidad es una prioridad. Seguir adoptando el modelo social y la forma transversal y con perspectiva interseccional. Hay que garantizar la accesibilidad universal, reconocer la capacidad jurídica plena, promover y asegurar la participación política de las personas con discapacidad. Todas ellas son prioridades del sistema interamericano. Finalmente, resulta imprescindible transitar hacia sistemas de apoyos y salvaguardas para la toma de decisiones y modelos de vida independiente para las personas con discapacidad. Tenemos mucho camino por andar y lo caminaremos juntas sin duda. Muy buenas, un saludo para todas y todos. Soy Graciela Borelli, médico especialista en rehabilitación y medicina física de Uruguay. Nuevamente conmemoramos este 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde el año 1992. El lema de este año es fomentar sociedades inclusivas para las personas con discapacidad que impulsen el progreso social. Es decir, que es un lema que implica que toda la sociedad
Debemos trabajar juntas para lograr una sociedad más justa, más equitativa, que respete los derechos de las personas con discapacidad. Y yo quería centrar mi área de acción es el área de la persona que queda con una discapacidad eminentemente física, y hay dos aspectos sobre los que debemos trabajar fundamentalmente. Uno sobre las causas que la provocan, y es sobre la prevención de la siniestralidad vial, ya que sabemos que los accidentes de tránsito son causas la causa más frecuente de traumatismos cráneoencefálicos graves y lesiones medulares graves. Y por otro lado, trabajar juntos para que el Estado, el acceso a los productos de apoyo, la tecnología de asistencia, que es fundamental para la autonomía de la persona con discapacidad, sea accesible para todos y vivamos entonces una sociedad más justa y más equitativa en que todos estemos incluidos en esta sociedad. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Soy Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es un placer saludarles hoy que celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy quiero hablarles brevemente de la violencia basada en la discapacidad. Lamentablemente, la violencia en general, y especialmente hacia las mujeres, con discapacidad, no ha desaparecido en el siglo XXI. La violencia basada en la discapacidad se presenta cuando personas, sobre todo con discapacidad psicosocial e intelectual, no son toleradas dentro de sus propias casas, no se les invita a comer con la familia, se les habla con nombres despectivos, se les dice que no tienen valor. Y cuando esta violencia escala, se puede presentar en las instituciones, lugares que ya no deberían de existir, porque van en contra del artículo 14, 15, 16 y 17 de la Convención. En estos lugares está comprobado que las personas con discapacidad son objeto de violencia de todo tipo, desde la falta de privacidad hasta tratamientos que no son autorizados por la persona y que además implican tortura como los electrochoques. Pero lamentablemente hemos visto que la violencia también se presenta hacia las personas con discapacidad cuando son migrantes en los sitios de refugiados, cuando son desplazados, cuando salen de las instituciones sin tener un proyecto que los haga incluirse en la comunidad. Así, es importante pensar que estas personas pueden estar en situación de calle por ese abandono, ser objeto de trata, volverse migrantes y sufrir aún más violencia, o tomar adicciones que también los enfrentan a mucha más violencia. Así que yo quisiera que no olvidáramos que seguimos enfrentando violencia basada en la discapacidad y especialmente en las mujeres. Yo estoy grabando esto el día 25 de noviembre, que justamente se conmemora el día para prevenir la violencia contra las mujeres. Y yo les pido que mediten en esta violencia basada en la discapacidad que lamentablemente sigue existiendo, que puede ser desde verbal, emocional, económica, física y de todo tipo. Tenemos que prevenirla, tenemos que erradicarla, porque no es posible que en el siglo XXI las personas con discapacidad, y especialmente las mujeres y niñas con discapacidad, sigan enfrentando esa violencia. Muchísimas gracias por escucharme y les envío un gran saludo. Mi nombre es Julio César Cesano Peña, ministro consejero retirado del Servicio Exterior. Desde el 2013 soy miembro de DICTEX. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad sugiero humildemente promover la inclusión, a derribar barreras y trabajemos juntos por una comunidad más accesible para todas y todos. Recordemos que se conmemora la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Faltan conquistar derechos
que los Estados partes se comprometieron. Gracias, DITEX, por tu gran labor, reafirmando el liderazgo y la participación activa. Desde Montevideo, Uruguay, quiero enviar un gran abrazo fraterno en el día tan especial para todos. Querida Marta Jiménez, deseo felicitarte porque estamos conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por las que tú tanto trabajas. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992. Tu apoyo se fundamenta además en la sección segunda de nuestra Constitución de la República, de la que nos sentimos orgullosos y en la que custodia los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos. Buenos días, buenas tardes. Desde el Observatorio Oncológico del Uruguay queremos, en el Día Internacional de la Discapacidad, saludar muy especialmente a DITEC, que ha trabajado incansablemente por la equidad, porque se tomen en cuenta y se valoren las necesidades de las personas en situación de discapacidad. En este día tan especial queremos remarcar el apoyo que tiene el observatorio hacia esta asociación y queremos confirmar o reafirmar nuestro trabajo juntos. Buenos días. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, me gustaría mandaros un saludo desde la Organización Internacional del Trabajo aquí en Ginebra, en Suiza. Soy Stefan Trommer, especialista principal en discapacidad. A pesar de que vivimos momentos complicados con múltiples crisis de todo tipo, creo que es importante señalar que seguimos avanzando de manera muy importante en promover el empleo de personas con discapacidad. Tenemos un interés creciente del sector privado por este tema, con un número creciente tanto de empresas globales como redes nacionales comprometidas con un empleo de calidad, con un empleo digno para personas con discapacidad. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. En este Día Internacional de Lucha contra la Discapacidad, queremos saludar a todos los pacientes, a todas las familias, pero por sobre todas las cosas alzar nuestra voz y unirla a las de todos ustedes para que los gobernantes de todo el mundo entiendan que merecemos las mismas oportunidades y que tenemos derecho a llegar a las terapias, de probar nuevos medicamentos y sobre todas las cosas, de acceder a la atención que necesitamos para cada uno de nosotros y nuestros familiares. Somos Sergio y Mónica, papás de Lautaro, y queremos recordarles que hoy es un día de concientización, que el replicar nuestro pedido hace que llegue a todos y que podamos juntos encontrar las soluciones que buscamos hace mucho tiempo. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cuya consigna para este año es Empoderemos a las personas con discapacidad. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la necesidad de fomentar la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos, sin importar las capacidades individuales de cada persona. En este contexto, es fundamental trabajar de manera conjunta para crear un mundo accesible en el que cada individuo tenga la posibilidad de desarrollar plenamente su potencial y aportar de manera significativa a la sociedad. El llamado de la Agenda 2030, que nadie quede atrás, nos recuerda el compromiso de reconocer la diversidad y de impulsar la integración, con el fin de construir una sociedad realmente accesible para todos. Cada persona es valiosa y merece ser escuchada. Es esencial entender que la discapacidad no define a una persona. Lo que realmente nos enriquece como comunidad son las habilidades, los talentos y los sueños de cada individuo. Desde el ámbito educativo, laboral, hasta la participación en la vida cultural y social, resulta indispensable eliminar las barreras que limitan a las personas con discapacidad y así permitir que puedan ejercer plenamente sus derechos y contribuir al bienestar común. En este día, asumamos el compromiso de ser agentes de cambio, de generar conciencia y en garantizar que las voces de las personas con discapacidad sean escuchadas y valoradas. Solo a través del esfuerzo conjunto podremos construir un futuro más inclusivo
y equitativo para todos y todas. En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fuera promulgado por Naciones Unidas en el año 1992, es importante seguir teniendo en cuenta todos los desafíos que tenemos como sociedad para avanzar en una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y eliminar todas esas barreras que existen en el entorno, en lo longitudinal, en la información y comunicación, y de alguna manera lograr esa participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad. El desafío de la institución de derechos humanos y del mecanismo específicamente consagrado por ley a partir de uno de los artículos que tiene la Convención es seguir trabajando en la promoción, en la vigilancia y el monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad, con énfasis en la participación de las personas con discapacidad, y por eso es importante mencionar que también funciona dentro del mecanismo el Consejo Asesor Honorario de y para personas con discapacidad, con lo cual es un espacio abierto para que todas las personas que de alguna manera consideran que tienen un derecho vulnerado puedan acercarse a nuestra institución para lograr poder visibilizar cambios y lograr esa verdadera inclusión. Hoy es 3 de diciembre, es un día especial para poder concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Desde la Institución de Derechos Humanos buscamos proteger, defender, visibilizar lo que son estos derechos. Para nosotros es un punto fundamental de trabajo en nuestra agenda. Es más, desde hace cerca de un año tenemos por ley lo que llamamos el mecanismo, tiene un nombre mucho más largo, pero es el mecanismo por el cual seguimos la convención y el cumplimiento de la convención en Uruguay, y también seguimos lo que son las políticas de Estado y por ende también cuando existen posibles vulneraciones de derechos. Entonces, en tal sentido, los invitamos a todas y todos, si se presentan casos de vulneración de derechos de personas con discapacidad, a no temer y a presentar denuncia, sea a 1948, sea simplemente nos buscan en nuestras redes. En este 3 de diciembre también se celebra el Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y equidad racial. Le vamos a presentar un video. Esta iniciativa fue de Paula Trías, que a raíz de la experiencia personal hace 10 años le propuso formar esta comparsa. Formar una comparsa en principio era solo para el colectivo de las personas ciegas, y eso era lo más raro y lo más difícil, porque a las personas ciegas, ¿cómo las haces desfilar? Ella probó distintos métodos y de a poco se fueron sumando personas con otras discapacidades y apasionados por el candombe, y se fueron integrando a esta propuesta porque encontraban un lugar donde poder expresar y donde realmente las personas estaban incluidas y que podían bailar libre como debe ser el candombe afro-uruguayo. Espero que lo disfruten. Gracias por estar, gracias por compartir. Las bailarinas se van a hacer cargo del
Thank you.